Continuamos con el siguiente panel. Quiero invitar a nuestros participantes a que postulen sus preguntas en el chat que está disponible en la plataforma de Zoom. Al final de la conferencia y previo al cierre, tendremos un espacio en el cual nuestros expositores y panelistas podrán dar respuesta a algunas de estas inquietudes. Continuamos así con nuestro siguiente panel, responsabilidad corporativa en la lucha contra la corrupción. En este panel invitamos a Juan Carlos Arbeláez, quien será nuestro panelista, socio de la práctica de impuestos y servicios legales. También invitamos a Andrés Monroy, abogado de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad. Actualmente, Andrés se desempeña como gerente en la práctica de impuestos y servicios legales en Crow. Y adicionalmente a Catalina Jaramilla, discúlpenme, abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Catalina actualmente se desempeña como senior de la práctica en Crow. Los dejo con Juan Carlos, Andrés y Catalina. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes en este evento. En este momento pues vamos a hablar de la responsabilidad corporativa en los temas anticorrupción. Y para ello pues hemos visto cómo durante los últimos años Colombia ha venido implementando ciertas medidas para cierto tipo de compañías o para muchas compañías de todos los sectores de la economía. Y esto parte tanto de los principios que tenemos con la introducción o la inclusión de Colombia en la OCDE, así como dentro de algo que hoy escuchamos en el día a día, y es esa lucha contra la corrupción, esos problemas de corrupción que tenemos de alguna manera incorporados en nuestra sociedad y en el Estado colombiano. Y para ello, pues es importante tener en cuenta y traer a colación todo aquello que ha venido siendo un movimiento a nivel internacional relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la responsabilidad penal de las empresas. Y debemos recordar que desde el año 2011, con la ley 1474, se estableció una responsabilidad particular derivada o haciendo extensivo el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, donde no solamente las personas naturales, administradores o personas representantes legales o miembros de junta directiva o cargos directivos de una compañía tienen una responsabilidad respecto de lo que corresponde a los temas de prevención de la comisión de delitos usando los vehículos jurídicos, sino también las facultades que se derivaron para aplicar a esas personas jurídicas la suspensión de la personería jurídica, el cierre permanente de establecimientos o de locales comerciales, y todo esto encaminado con fines de poder hacer una intervención mucho más concreta y mucho más tangible en este tipo de entidades. Es por ello que desde el año 2017 venimos escuchando la palabra SARLAF, a partir del año 2020 comenzamos a escuchar la palabra SAGRILAF, luego estamos hablando de programas de ética y transparencia empresarial y recientemente, mediante la ley 2195, tuvimos una reforma al Estatuto Anticorrupción. Y partiendo de allí, pues hemos planteado este panel dado que tenemos una serie de obligaciones que no solamente comprometen a las grandes y gigantes empresas, sino que comprometen a todos los sectores de la economía y a todos los empresarios del país, porque la lucha contra la corrupción no solamente se deriva de lo que el Estado puede hacer, sino también desde los empresarios qué se puede hacer para llegar a disminuir esos índices y poder tener un país donde los recursos no se destinen a cosas diferentes que para aquello que se pagan los impuestos. En este sentido, pues vamos a hablar en esta pequeña tertulia o en esta pequeña conversatorio sobre el SAGRILAF, que es el sistema de autorregulación para la gestión del riesgo del lado de activos, la financiación del terrorismo y la producción de armas de destrucción masiva. Y vamos a hablar del programa de ética y transparencia empresarial. Y para este efecto, en este sentido, yo quisiera preguntarle a Andrés,
¿Qué empresas están obligadas a implementar el sistema de administración de riesgo, de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y producción de armas y proliferación de armas de destrucción masiva para este año 2022? Sí, Juan, pues digamos que con ocasión de la expedición de la circular 0016 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, todas aquellas entidades que se encuentran vigiladas o en grado de inspección o de control por parte de esta superintendencia, que tengan activos o tengan ingresos superiores a 40.000 salarios mínimos, van a estar obligadas a implementar un sistema de administración y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente esta circular lo que hizo en su momento fue disminuir los topes de ingresos y de activos de las empresas que estaban obligadas. Inicialmente pues se encontraban solamente obligadas aquellas que tenían activos o ingresos superiores a 160.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero a partir de diciembre de 2020 ese tope, como les he dicho, ha disminuido a 40.000 salarios mínimos en activos o en ingresos, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Con lo cual, digamos que el panorama de empresas obligadas a implementar un sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se incrementó sustancialmente. Y adicionalmente se crearon algunos regímenes adicionales o algunos controles adicionales como el régimen de medidas mínimas que va a ser aplicado para ciertos sectores de la economía. De igual manera, algunas empresas de unos sectores específicos, básicamente 5 sectores, que son los sectores de servicios jurídicos, servicios contables, agentes inmobiliarios, sector de la construcción y comercializadores de minerales y piedras preciosas, que tengan ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos, van a estar obligados a implementar un sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digamos, básicamente el universo que tenemos hoy día es mucho más amplio y sin perjuicio de que existen un régimen de medidas mínimas para ciertos sectores, pero digamos que el llamado sí es a que al estar incorporados en esta obligación, pues muchas más empresas están obligadas a tener esta reglamentación. Ok, Andrés, pues eso allí en ese punto que mencionas del régimen de medidas mínimas, pues lo que hace entrever es algo que mencioné hace un momento y es que no solamente los grandes empresarios están llamados a incorporar o a implementar programas para prevenir este tipo de situaciones. Cuando hablamos del régimen de medidas mínimas, eh, ¿cuál es su diferencia con el SAGRILAF y quiénes están obligados a incorporar este régimen? Sí, entonces, repito, otra vez digamos que en este tema del régimen de medidas mínimas tenemos la obligatoriedad para 5 sectores de la economía, eh, agentes inmobiliarios, sector de la construcción, comercializadores de minerales y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables, que tengan ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o activos superiores a 5.000 salarios mínimos con corte al año inmediatamente anterior y no tengan ingresos superiores a 30.000 salarios, porque aquellos que tengan perteneciendo a estos sectores más de 30.000 salarios mínimos de ingresos o de activos con corte al 31 de diciembre del año anterior, pues van a estar obligados a implementar plenamente el SARGILAF. Entonces, el régimen de medidas mínimas es solamente para estos sectores y que no superen estos topes de ingresos y de activos que hemos mencionado. Y básicamente la diferencia es que es un régimen un poco más laxo, un poco menos complejo que lo que trae la implementación de un sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo pleno, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, allí no es obligatorio tener un oficial de cumplimiento, cosa que sí ocurre en el régimen full o el SARGILAF completo. De hecho, digamos que los reportes de ausencia de operaciones sospechosas y los reportes de operaciones sospechosas los hace incluso el mismo representante legal de la compañía. Y desde el punto de vista ya de la estructura del sistema, el régimen de medidas mínimas contempla un manual, unas políticas mucho más permisivas, pero que de igual manera permiten controlar y administrar el riesgo de lavado de activos,
y financiación del terrorismo. Entonces, digamos, esa es un poco la diferencia, sin perjuicio de que adicionalmente haya empresas que quieran adoptar ya sea el régimen de medidas mínimas o el régimen completo del Sargilaf como una buena práctica corporativa, y digamos que es algo recomendable dada, digamos, que la situación económica colombiana y la situación, digamos, que mundial en este tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, que además se complementa muy bien con los temas del programa de ética y transparencia empresarial. Perfecto, Andrés. Entonces, pues revisando el tema y analizando un poco lo que mencionas, pues esto todo se concatena o se ata a prácticas de buen gobierno corporativo, y dentro de esa implementación del SagriLab, que Catalina nos ha ayudado en muchos de nuestros clientes a ayudarles a implementar este sistema, pues quisiera que nos recordaras, Catalina, cuáles son las etapas propias que debe contener el SagriLab. Bueno, como tú lo mencionabas, la idea del SagriLab es que se acople a cada una de las situaciones y las condiciones empresariales de las empresas obligadas. Un poco la normatividad nos exige un mínimo de etapas que debe cumplir este sistema SagriLab, que corresponden a identificación, que es la primera etapa. Después vamos con la medición del riesgo, el control del riesgo y el monitoreo del riesgo. Todo esto hablando de riesgo SagriLab, es decir, riesgo implícito para todas estas empresas. Entonces, cuando hablamos de identificación del riesgo, básicamente es la etapa que le permite a las empresas pues llevar a cabo la identificación de los riesgos y los factores de riesgos asociados a sus condiciones propias. Cuando hablamos de la medición de riesgo, básicamente son todas esas medidas que te van a permitir determinar cuáles son pues las medidas que tienes que tomar. Acordémonos que esta medición de riesgo puede ser cualitativa o cuantitativa. Vamos con la tercera etapa, que básicamente corresponde al control del riesgo. Esta etapa es muy importante porque son todas las medidas que toman las compañías para llevar a cabo pues, la disminución de ese riesgo. Es decir, la idea es que una vez se apliquen los controles, tú puedas disminuir o el riesgo al cual te encuentras o el impacto al cual puede generar este riesgo de lavado de activos. Finalmente pasamos a la última etapa, que básicamente es el monitoreo del riesgo. El monitoreo del riesgo es que la empresa tenga la capacidad de vigilar constantemente cuáles son las condiciones, cuáles son estos factores de riesgo y sobre todo que puedan estar pendientes de las operaciones sospechosas o las operaciones inusuales que se puedan presentar. Nosotros consideramos que es muy importante que no solamente las compañías tengan implementado el manual de riesgo, que ya sabemos que es fundamental, y los procedimientos a través de una política, sino que se incluyan ciertos documentos que son muy importantes, como la matriz de riesgo, que básicamente es el documento a través del cual tú haces la medición de estos riesgos asociados, que tengas un conocimiento de tus contrapartes a través de los formularios donde solicitas información o cumples con esa debida diligencia que nos exigen. Otro formulario que nos parece de suma importancia es el formulario a través del cual tú le haces seguimiento a todas las operaciones inusuales y sospechosas, y básicamente que tengas una base de datos en el cual tú puedas establecer la actualización de esos clientes o proveedores y la información correspondiente a ellos, y básicamente cuáles son los cargos que tu compañía consideras que son más propensos para estos riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ok, Catalina. O sea, que ya ahí, después de implementar ese SagriLab, pues tenemos un sistema que nos permite, como empresas y como personas jurídicas, a los empresarios de este país, pues tener herramientas para que en caso de tener algún tipo de situación particular de responsabilidad penal empresarial, pues tengan elementos para su defensa. Y en ese caso, pues han surgido una serie de obligaciones que desde el mes de noviembre del año anterior, bajo la circular externa 100.00016, se implementó un nuevo informe, que es conocido como el informe 58, que se debe transmitir a la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo con esto, ¿qué consigna ese informe 58? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué se implementó? De acuerdo, Juan Carlos. Básicamente este informe debemos aclarar que es obligatorio. Este informe básicamente lo que nos pide es que consignemos cierta información correspondiente al oficial de cumplimiento, por lo que la obligación surge a partir del momento en que se designa un oficial de cumplimiento. Básicamente este informe debe ser transmitido a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días hábiles siguientes a la designación de este oficial de cumplimiento, y debe remitir 5 documentos fundamentales. El primero corresponde a la hoja de vida del oficial de cumplimiento.
El segundo corresponde al extracto del acta del máximo órgano social, donde se da cuenta pues, del oficial de cumplimiento seleccionado. El tercero corresponde a el registro que tiene este oficial de cumplimiento ante el CIREL, que básicamente es la base de datos donde se incluyen las operaciones inusuales y sospechosas. Vamos con otro documento que también es importante, que corresponde al certificado que emite el representante legal de que efectivamente este oficial de cumplimiento cumple con los requisitos establecidos en el capítulo 10 de la resolución. Y tenemos finalmente el documento donde se acredita los conocimientos de este oficial de cumplimiento, pues ya sabemos que el oficial de cumplimiento tiene ciertos requisitos de conocimiento establecidos. En todo caso, es fundamental entender pues, que esta obligación del informe 58 no reemplaza la obligación consignada de enviar un correo electrónico dentro de estos mismos días, 15 días, a la selección del oficial de cumplimiento, y básicamente son obligaciones que, a pesar de que incluyen los mismos documentos, se deben remitir de todas formas a la Superintendencia de Sociedades. Ok, Catalina, qué bien. Y haciendo seguimiento a estos temas y digamos que trayendo a colación la ley 2195 que mencionaba hace un rato, que es la reforma al Estatuto Anticorrupción, donde comienzan a hacer algunas modificaciones al programa de ética y transparencia empresarial, pues es importante aclarar que si bien tenemos un sistema que corresponde al SAGRILAF y tenemos un programa de ética y transparencia empresarial, ambos son dos situaciones diferentes y dos situaciones independientes. Y teniendo en cuenta esto, dentro de los cambios que se realizaron en esta ley 2195, ¿qué se introdujo y qué hay nuevo dentro del programa de ética y transparencia empresarial, Andrés? ¿Qué modificó esta ley? Sí, pues como quizás tú lo mencionaste al principio de la charla, eh, esta ley básicamente tiene por objeto combatir y lograr recuperar los daños que ha ocasionado la corrupción en el país. Digamos, básicamente lo que hace la norma es traer un tipo de responsabilidad administrativa y social para las empresas que participan en actos de corrupción. Ya digamos que es conocido el hecho de que la corrupción afecta de manera tangencial a nuestro país a lo largo y ancho de su territorio. Entonces, básicamente lo que busca esta ley es crear ese régimen sancionatorio para las empresas que participan en actos de corrupción, porque como tú lo mencionaste, no existe un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Entonces, básicamente lo que establece la norma es que esta responsabilidad surge para las empresas que hayan tenido dentro de sus administradores o representantes legales o funcionarios personas que estén condenadas o hayan sido condenadas o se acojan a un principio de oportunidad por la comisión de delitos en contra de la administración pública, el orden social y económico, el medio ambiente o la financiación de organizaciones terroristas o organizaciones delictivas. Entonces, a partir de allí, estas empresas pues se van a ver, digamos que afectadas o sancionadas. También se pueden ver involucradas en este tipo de situaciones o de sanciones las empresas que hayan tenido beneficio o hayan buscado beneficiarse de esa actividad ilícita realizada por alguno de sus funcionarios, o que conociendo la comisión de este acto delictivo o de estos actos de corrupción, lo hayan permitido o hayan, digamos que, dado su aquiescencia para que esto ocurriera. Entonces allí la obligación que surge por parte de la ley para las empresas es implementar un programa de ética y transparencia empresarial que mitigue y evite este tipo de conductas. Y allí digamos que el régimen sancionatorio es bastante fuerte porque se pueden imponer por parte de los órganos de dirección y supervisión, como las superintendencias correspondientes, multas de hasta 200.000 salarios mínimos, es decir, 200.000 millones de pesos en el evento en el cual una de las empresas pues, se vea incursa en alguna de estas situaciones que hemos comentado. Adicionalmente, pues existe la posibilidad de que no puedan contratar nuevamente con el Estado y queden inhabilitadas para contratar nuevamente con el Estado, y esta resolución puede ser publicada, o de hecho debe ser publicada
en 5 ocasiones o en 5 oportunidades en diarios de amplia circulación, lo cual digamos que trae esa sanción social de la que estamos hablando, y es una medida bastante fuerte para contrastar el riesgo de corrupción en el país. Entonces no hay digamos que un tope de mínimos o de salarios o de activos que digan oiga, adopte un programa, usted está obligado a adoptar un programa de transparencia y ética empresarial, sino básicamente es como trasladar esa obligación de debida diligencia de contar con un programa de ética y transparencia empresarial para eventualmente no verse inmerso en alguna de estas situaciones y obviamente en estas sanciones que son bastante gravosas y digamos que tienen cierto sentido con la finalidad de evitar los riesgos de corrupción en el país. Ok, pues buenísimo que se haya comenzado a implementar este tipo de situaciones en todos estos aspectos que van contra la lucha contra la corrupción. En este punto, pues también hay una serie de modificaciones administrativas incorporadas en esta ley 2195. Catalina, ¿qué responsabilidad administrativa le recae ahora a las personas jurídicas a partir de la ley 2195? Básicamente esta ley lo que nos dice, o una de las responsabilidades que trae esta ley, básicamente corresponde a las personas jurídicas, a las que lleven a cabo a través de sus asociados, a través de sus empleados, a través de contratistas o administradores, cualquier tipo de acto, ya sea ofrecer, brindar a personas jurídicas o servidores públicos extranjeros cualquier tipo de beneficio, ya sea una suma de dinero o algún beneficio pecuniario, pues básicamente a cambio de una contribución, ya sea un acto de hacer o alguna omisión, básicamente va a generar una sanción correspondiente a la ya mencionada por Andrés anteriormente. Básicamente la idea es tener un régimen de responsabilidad. Y también es importante recordar que no solamente está establecido para las personas jurídicas, sino que también se señala temas sobre matrices y subordinadas. Uno de los temas que trae precisamente es que indica que en caso dado que la matriz lleve a cabo cualquier tipo de estas actividades ya mencionadas, para en aras de favorecer a las subordinadas, pues esta subordinada también podrá ser sancionada bajo el régimen colombiano y al revés, o sea, en su defecto también la matriz podrá llevar a cabo este tipo de sanciones en caso dado que pase un tema parecido. Ok, claro, eso es sumamente relevante al momento de validar este tipo de situaciones y de la implementación de las normas. Ahora, también es entendido que esta ley modificó algunos artículos del Código de Comercio y le dio o nos recordó la relevancia y la importancia de los libros de comercio, incluyendo unas prohibiciones, partiendo de que allí se pueden gestar o se pueden soportar ciertos actos no ortodoxos o acompañados de corrupción. En ese punto, ¿cuáles son estas prohibiciones y qué se cambió en el Código de Comercio, Andrés? ¿Qué pasó con esas normas? Sí, digamos que más que una modificación de fondo, lo que se hizo fue una reiteración de la importancia de la información contable y de los libros oficiales de las compañías. Digamos que esto ya venía regulado en el Código de Comercio, en el decreto 2649, en las normas que regulan la auditoría y la contaduría pública en Colombia, y es la importancia de mantener la integridad y la transparencia de los libros oficiales. Pero lo que hace la norma es reiterar esa prohibición de alterar o modificar los registros o los libros contables y nos trae básicamente 8 tipos de situaciones o de conductas que son totalmente reprochables en este tipo de actividades de corrupción, que son básicamente alterar los asientos en el orden o en la fecha de las operaciones en las que estos realmente han sido realizados, hacer correcciones a los libros contables sin hacer anotaciones o salvedades, borrar o tachar en todo o en parte los libros contables, arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros, no asentar en los libros contables las operaciones efectuadas en la realidad económica, registrar en los libros contables operaciones de manera inadecuada, ya sea gastos, ingresos, costos, utilizar documentos falsos que sirvan para el soporte de la contabilidad
o llevar incluso doble contabilidad. Entonces, básicamente lo que reitera la norma es lo que ya teníamos en nuestra legislación colombiana ya vigente, pero adicionalmente trae unos tipos de sanciones para las personas y para las empresas que incurran en este tipo de sanciones. De manera que las personas naturales, le hace básicamente representante legal, contador, revisor fiscal, que manipulen o alteren los libros contables en alguna de estas 8 formas que hemos comentado, pueden ser sujetos a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 2.000 millones de pesos. Y las personas jurídicas que incurran en este tipo de conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 100.000 salarios mínimos. Entonces, digamos que lo que sí trae la normatividad es una sanción muy fuerte, porque quizás antes pues, no existía esta sanción, y digamos que lo que busca finalmente es que tanto en la forma como en el contenido de la contabilidad se mantenga su integridad y que las personas que realicen actos de corrupción amparándose o tratando de ocultarlos en la contabilidad, pues sean efectivamente sancionados. Bueno, qué bien, porque lo que nos dejan ver estas medidas es que comienza a, por decirlo de manera coloquial, a dársele dientes a los entes de control para que puedan controlar, sancionar y velar por evitar o prevenir estos actos de corrupción. Pero volviendo al tema del programa de ética y transparencia empresarial, digamos que la misma norma, la ley 2195, nos señala que cada superintendencia podrá establecer o incorporar aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta en los programas de ética y transparencia empresarial para cada sector. En este caso, la Superintendencia de Sociedades ya expidió una circular que nos establece cuáles son esos lineamientos. Catalina, ¿cuáles son los requisitos para implementar ese programa de transparencia y ética empresarial? ¿Qué deben tener en cuenta las compañías y los empresarios para poder comenzar a implementar este tipo de obligaciones? Bueno, efectivamente, como tú lo decías, ya hay una circular expedida que empezó a regir efectivamente a partir de este año. Básicamente contiene diferentes modificaciones, pero principalmente establece quiénes son los obligados a este programa. Básicamente tenemos que de manera general son aquellas empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, pero podemos entender que se trata de 3 grandes grupos. Entonces el primer grupo corresponde a aquellas empresas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan tenido relaciones contractuales con entidades o servidores públicos que hayan sido por un valor mayor a 500 salarios mínimos y que en ingresos o activos totales tengan un valor superior a 30.000 salarios mínimos. Tenemos otro grupo correspondiente a los obligados a implementar este programa, que básicamente hace referencia a las personas que hayan realizado transacciones con personas naturales o extranjeras, pero esta vez se disminuye el valor. Entonces, que estas transacciones hayan correspondido a 100 salarios mínimos y adicionalmente que estas compañías tengan dentro de sus ingresos o activos totales un valor superior a 30.000 salarios mínimos. Y finalmente pasamos al tercer grupo que se encuentra obligado dentro de esta nueva normatividad, que básicamente hace referencia a sectores, empresas que hagan parte de diferentes sectores, dentro del que encontramos el farmacéutico, infraestructura y construcción, manufacturero y minoenergético, que básicamente indica que las compañías que realicen este tipo de operaciones con entidades estatales que correspondan a 500 salarios mínimos y además tengan unos activos o ingresos entre 3.000 a 5.000 salarios, pues van a estar obligados. Entonces, como vemos, los obligados a implementar según la normatividad vigente, pues ya se amplía este rasgo. Pues en ese punto comienza a tener mucha relevancia. ¿Y qué tal si en este momento Andrés nos ayuda de pronto aclarándole a nuestros invitados y a nuestra audiencia qué debe contener el programa de ética? Ya, pues ya para finalizar y poderles dar una luz sobre qué deben tener en cuenta y qué deben implementar y qué deben observar al momento de implementar el programa de ética y transparencia empresarial. Sí, básicamente el programa de ética y transparencia empresarial debe constar en un documento de fácil acceso para todos los interesados en la compañía, es decir, directivos, accionistas, órganos de administración, empleados, clientes y proveedores y terceros en general. Y digamos, básicamente el documento debe contener como mínimo
un programa de medición, evaluación y seguimiento, monitoreo del riesgo de corrupción y soborno transnacional, unas políticas y procedimientos que permitan aplicar en el día a día de la operación de la compañía este manual, una política de entrega de remuneraciones o, por decirlo de alguna manera, incentivos a los empleados, una política de entrega de donaciones, una política o unas reglas específicas para la participación o patrocinio, de campañas políticas, un régimen sancionatorio para los empleados y para los órganos de dirección y control por el eventual incumplimiento del programa de ética y transparencia empresarial, y finalmente un canal o un mecanismo para poder presentar las denuncias que cualquier tercero, empleado, directivo, etcétera, tenga conocimiento en materia de corrupción y soborno transnacional, digamos que de manera anónima, y que realmente permita hacerle seguimiento a esta situación para que la compañía, a través de su oficial de cumplimiento o de los órganos estatales correspondientes, pues pueda hacer el seguimiento a la conducta de corrupción o de soborno transnacional que está ocurriendo al interior de la empresa. Esos son, digamos que básicamente, los elementos que debería contener el programa de ética y transparencia empresarial. Ok, perfecto, Andrés y Catalina. Digamos que lo que uno puede observar, y esto es de especial relevancia para todos los partícipes de este evento, es que finalmente el tema de la corrupción no es solamente un problema de Estado y no es solamente un problema de gobierno. Es un problema que nos compete a todos y que tanto los empresarios como los ciudadanos debemos participar y buscar hacer efectivos este tipo de mecanismos. No basta con que existan las leyes, no basta con que podamos implementar políticas o sistemas al interior de las compañías, sino que esas políticas, esos sistemas y esas medidas que se implementen al interior de cada una de estas tengan un fondo real y puedan tener esa aplicación inmediata y llevar a los resultados que esperamos todos como sociedad. En este caso, pues muchas gracias por acompañarme en esta conversación.